Ujú. Estela Mari Folguerá con nosotros, señores. Aplausos, por favor. Yo también aplaudo para que suenen más. Bueno, bienvenida, Estela, como siempre. Gracias. Gracias por Primero que venir. nada, saludo a la radio, que para mí es nueva, y al programa, que para mí también es nuevo, y es Sí. nuevo en serio, porque me dijiste antes que está cumpliendo 2 semanas. 2 semanas recién, 2 semanas, Bueno, así muchas que gracias por te darme invitamos este a espacio. vos para que nos digas, mirá, viene Estela, está bien, algo tienen estos muchachos, si viene Estela. Bueno, a propósito de lo que decía Hugo, tenés, todos los días me voy a Riachuelo a caminar cuando puedo, y me acuerdo de vos por tu libro, ¿no? Sí, libro que traje porque no sabía de qué hablaríamos y pensé que tal vez fuera este el tema o no. Este es mi primer libro, Arroz Viudo y Papas Pobres, lo pongo así para que lo tome la cámara. Ahí está. Este libro se editó en Valencia en 1997, en su primera edición, y esta que estoy ahora presentando, digamos, es la tercera edición. La segunda y tercera ediciones ya fueron correntinas y fueron del Instituto Provincial de Cultura. La segunda la hizo la editorial Biblos para la colección Argentina Plural, y esta la realizó Moglia. Ujú. En todas hay mejoras y hay agregados y hay crecimiento del texto y de la información que se brinda. Y en realidad es la historia originariamente era solamente la historia de mi familia como colonos de la Nueva Valencia, y después se convirtió en una historia de la Nueva Valencia, lo cual significa que es un breve segmento de la historia de Corrientes. Claro. Y de toda la zona, ¿no? Sí, en realidad esta colonia estuvo localizada en lo que sigue llamándose Nueva Valencia, la desembocadura del Riachuelo, en un predio que era de propiedad originariamente de La Graña, que fue expropiado por el gobierno de Vidal para que allí se radicara la colonia. Ujú. Y bueno, la colonia, si bien fue muy breve la existencia de ese grupo localizado allí, ejerció una fuerte influencia sobre la zona y generó en el Riachuelo un recuerdo, una memoria de esos valencianos, que se refleja en muchas cosas, en nombres de calle, en nombres de escuela, en nombre de plaza, en el guiso de arroz. En el arroz, exactamente. En el arroz. Porque estos valencianos lo que trajeron fue el cultivo de arroz a Corrientes. Qué el cultivo bárbaro, intensivo ¿no? de arroz a Corrientes. Bueno, y entre estos valencianos, que están acá en Tapa, mis abuelos paternos, mi padre y mi tía niños, que Qué vinieron bárbaro. con Blasco en el año 11. Qué del bárbaro, siglo pasado. qué historia esa, ¿no? Es una muy linda historia, y es una historia muy argentina y muy correntina, a pesar de que protagonizada por valencianos, porque fue un impulso frustrado por la politiquería. ¿Te suena? Un impulso progresista, un impulso de mejora de condiciones de vida que no era solamente para los valencianos, un impulso de cambio de modalidad de trabajo de la tierra, que no era solamente para los valencianos, pero que no convino a sectores económicos y de poder, y al cambiar el signo político del gobierno, se tumbó todo, como siempre se hace, ¿no? Ujú. Hay que destruir todo lo anterior para empezar todo de nuevo. Y esa es lamentablemente Y esa es una la de historia las... que se repite, el perro que se muerde la cola. Qué bárbaro, ¿no? Es increíble. Porque ese era un proyecto, claro, un proyecto que yo no sé si Vidal lo pensó antes de impulsarlo, pero de todos modos lo impulsó. Era un proyecto de reforma agraria. Era un proyecto en el que los campesinos se iban a quedar con la tierra. Había un proyecto de escuela técnica, de fábrica, era todo un concepto nuevo, muy liberal a la europea, que para el que no estaba preparada ni la sociedad de Corrientes, ni la cultura de Corrientes, ni las modalidades políticas de Corrientes. Ujú. Bueno, vamos a comenzar a hablar también, dijiste la cultura de Corrientes. ¿Qué es la cultura de Corrientes? Cuando queremos definir o nombrar y decir... Yo no creo en los regionalismos culturales, quiero decirte, si bien se tiñen de particularidades en cada sitio las manifestaciones culturales, pero yo creo que la cultura es lo que el hombre es capaz de generar y lo que el hombre es capaz de crear más allá
aunque se valga de medios materiales, pero que va más allá de lo material. Es lo que el hombre tiene de superior, que algunos tienen la capacidad de expresarlo. Lo cual no quiere decir que el hombre sea lo único superior que hay. Tal vez hay algo superior al hombre que no sabemos qué es, pero en este caso, bueno, eso que el hombre dice tener de superior, algunos tienen una mayor capacidad que otros para expresarlo y materializarlo en determinadas manifestaciones que pueden ser apreciadas por los demás. Escrito, música, objetos, pintura, dibujo, todo lo que abarca las posibilidades de apreciación desde los sentidos y desde la inteligencia y desde la sensibilidad, porque a veces el arte y la cultura nos llegan a través del conocimiento, pero muchas veces nos llegan a través de la sensibilidad. No es necesario ser un experto para que un cuadro te emocione o para que una pieza musical te emocione. Es cuestión de sensibilidad también. Y eso lo tiene el hombre, pero también lo tienen algunos animales, porque la música, por ejemplo, ejerce efectos sobre algunos animales. Y esos son cosas que son misterios que tiene el arte. El arte es como una de las expresiones de la cultura, porque la cultura no es espectáculo y la cultura no es solamente disciplinas artísticas. No es solamente eso, es más que cultura, eso. Cultura es las conductas del hombre. Lo que el hombre produce con sus conductas habituales, con sus maneras de ser, con sus maneras de estar, su manera de relacionarse con los demás, su idiosincrasia, su personalidad en el mundo, su modo de ser en el mundo. Eso es lo que lo define una cultura. Como dice Alejandro Fantino, metete nomás, Hugo. No esperes invitación porque si no... Mira, que yo estoy hablando de lo poco que sé, porque yo no soy una experta ni mucho menos, y estoy frente a una autoridad en la materia, o sea que estoy hablando de atrevida. Yo no voy a poner tampoco, yo como soy licenciado en artes visuales, he transitado dentro de mi formación algunas de las disciplinas, digamos, en las que nos acercan. Yo lo que quería hoy, cuando hablabas, era complementar esa noción de cultura, es que estás hablando con mucha precisión desde tu punto de vista de la cultura, ¿no? Entonces, todo conocimiento se organiza a partir de podríamos decir, de un sistema, ¿no? Entonces, cuando a mí me tocó transitar antropología cultural, me sirvió mucho, sobre todo para desarmar mi propia idea del arte. Ernst Cassirer se llamaba el autor que habíamos tomado, y que redefinía al hombre ya no como el animal racional, sino como el animal simbólico. Y entonces definía la antropología cultural como la que estudia obviamente la cultura de un pueblo, y tomaba magia, mito, religión, arte e historia como ítems, digamos. Entonces, cuando hablaba del arte, yo esperaba que dijera lo que a mí me parecía que era el arte. Claro. Y el antropólogo dice, hay dos posturas un poco, no necesariamente antagónicas, pero casi extremas. Una que tiene una noción un poco heroica del arte, que el arte es que expresa algo, que expresa algo muy profundo, que busca transformar la vida. Y hay otra un poco más, que es la que le sirve al antropólogo, es que es cualquier agregado no utilitario. Si a una cuchara para el antropólogo, si a una cuchara le haces un dibujito, el dibujito no sirve para tomar la sopa. Por eso para él eso ya es arte. Está buena esa definición. Por eso Claro. yo decía lo que va más allá. Claro. Lo que va más allá, Entonces, ese más allá al que puede llegar el hombre. Claro, nosotros lo definimos desde nuestros lugares, y entonces a mí me gustaría que el arte tuviera más que ver con un progreso, digamos, del hombre, con un progreso como ser humano, en sus relaciones, pero para el antropólogo él no necesita ponerse esos objetivos. Bueno, entonces, yo creo que no es limitante la definición Claro. que vos tomaste, que no es limitante, porque no significa que no vaya, que ese ir más allá no vaya cada vez más allá. Claro. Y que el arte, aunque no se lo proponga el autor, el que transita esa disciplina, no se proponga ser un testimonial, Claro. pero inevitablemente la realidad está en lo que uno hace. Sí. Y en la capacidad del que mira también. También. En estos días anduve viendo, digamos,
Yo tengo una hija de 24 y otra de 11, que como no escucha, puedo contar, que el otro día le digo, ay, fui a la radio, mira acá está el video, y me dice, ¿dijiste tu apellido? Y sí, ay, no. La tipa avergonzándose de que yo, claro, y yo digo, pero nena, está en 6º grado, vos tenés 20 compañeritos, ¿quién te conoce a vos, digamos, como para que te avergüences de que yo ande diciendo que además no sabía lo que decía, pero bueno. Entonces, en los diferentes estratos etarios y que van formando también su modo de interacción y de comprender y de ser en el mundo, van influyendo las prácticas, digamos, comunicativas. Nosotros estábamos, cuando yo vine a Corrientes en el 85, había visto, porque no había tenido la oportunidad de ver mucho arte, digamos, mucho arte del académico, por ejemplo, en La Leonesa. Así que bueno, la pintura, las artes visuales eran objetos estáticos colgados en una pared. Y hoy... Se llamaban cuadros. Claro, claro. Y hoy las imágenes tienen movimiento para los jóvenes y tienen otros canales por los que llegan. Y una de las cosas que a mí me provocó inquietud al ir entrando a ver qué era la antropología, que no desarrollé mucho más solo para entender lo que era la etnografía, y después dije, yo no quiero ir por el camino académico, no quiero ir publicando textos, no hice, por ejemplo, ningún posgrado, sí hice un par, pero con artistas, digamos. Entonces abandoné para apropiarme de algunas prácticas para decir lo que yo tenía ganas de decir, digamos. Entonces tiene cierta coherencia interna, pero los míos no son trabajos académicos para ¿No publicarlos. te aterra cuando alguien dice voy a pintar un cuadro? Porque a mí me aterra cuando alguien dice voy a escribir un libro. Ah. Me aterra porque pienso, si estás ya como encuadrado, valga la redundancia, en que querés pintar algo que va a estar en un marco colgado en una pared, vamos mal. Y si estás pensando que vas a escribir algo que va a tener 2 tapas y que va a ser un objeto, vamos a ver si es libro. Claro, claro. Y vamos a ver si merece estar colgado. Totalmente, sí. Bueno, de todos modos, yo me acuerdo de haber visto y ver hasta ahora mesa de saldos extraordinarias en el supermercado de la esquina de Independencia y Chacabuco, lleno de libros que alguna vez probablemente tuvieron la intención de provocar algún... ¿sí? O sea, uno puede también pensarlo y fallar dentro de eso. Que yo conocí una vez una persona, no en Corrientes, que no sé por qué vía, porque él tenía como una vía de información de casas que se levantaban porque había muerto el dueño, porque los sucesores no se iban a hacer cargo, donde sabía que habían buenas bibliotecas. Entonces estaba la expectativa de los libros que tiraban. Claro. Y rescataba todos los libros que tiraban en esas sucesiones en las que se deshacían de las bibliotecas. Y el tipo rescataba los libros y después los ponía en venta o los conservaba. Fue muy impresionante, porque yo estaba buscando un libro mío que no se conseguía, en España era, y cuando lo fui a rescatar de la casa de él, que me lo regaló porque se enteró de que yo era la autora del libro, uno de estos era, pero en la primera edición, lo abrí, dije yo, a ver quién es el que lo tiró, claro. Y era un libro que estaba dedicado a una persona que había muerto, que era un actor valenciano, Joan Monleón, y que él lo había recogido de la calle. Cuando murió Joan, los hijos de Joan desarmaron la biblioteca, lo que les interesó se habrán llevado y lo que no les interesó lo tiraron. Entre lo que no les interesó estaba mi libro. Pero pasó a otras manos. Digamos, es una interpretación que podemos, digamos, que bastante verosímil, porque de verdad no sabemos lo que pasó. A mí me pasó buscando las obras de José Negro, que en la casa de Fernando Vargas Gómez tenía una paloma, y yo le pregunté cómo llegó a él, y me dijo, una persona que había, digamos, heredera de una casa, no quería ni entrar a la casa y le vendió en lote a don Razo todo lo que tenía adentro, desde la silla, la araña, todo, y ahí estaba ese cuadro, un cuadro de José Negro. Y entonces giramos, y mira acá, me dice, me da vuelta, y en la parte de atrás era una paloma chiquita, habrá tenido el con marco, vidrio y todo, habrá tenido 18 por 21 centímetros aproximadamente. Que son preciosuras esas cosas chiquitas. Claro.
Y en la parte de atrás, con lápiz negro y letra de imprenta, decía a la doctora fulana de tal, yo no recuerdo el nombre, por haberme hecho esperar 3 horas en su consultorio. J. Negro y la fecha. Así que con anécdota. Claro, venía. así que bueno. Qué lindo, con historia. Bueno, ¿cómo viene el año como autora? Bueno, el año empezó con la salida de este libro, que como Sí. te dije, es la 3ª edición. Que no es poca cosa. No es poca cosa. Realmente. Me tiene orgullosa el hecho de que sea una 3ª edición. Y del Instituto de Cultura, además, que no tiene como un aval, como un respaldo importante y que a mí me interesa mucho. Hay un libro en danzas que está para salir como primer título de una colección que va a empezar Leo Moglia, que se llama Claroscuro, que es narrativa, y el primer título es mío, un libro de cuentos. Y yo tengo una novela terminada, que tengo que hacerle un trabajo de convencimiento a Leo para que la quiera publicar, porque a él le gusta esa novela porque ya la leyó, pero es más voluminosa de lo que él habitualmente publica como narrativa. Claro. Novela histórica. A mí me gusta mucho hacer novela histórica, me gusta mucho y me genera muchas horas de mucho placer reflexivo el meterme en la historia con una mirada de regenerar situaciones o porque yo lo que hago en realidad es ficción histórica, lo que pudo haber sucedido, no lo que sucedió, sino lo que pudo haber sucedido. Y es muy movilizador porque hay que meterse mucho en los personajes y hay que cobrarles mucho amor a los personajes reales para tratar de generarles conductas que no están registradas por la historia y no ser incoherente y no ser disparatado en lo que uno hace, ¿no? Trato en lo posible, pero eso también me condujo a que de vieja me puse a estudiar historia con placer, porque yo antes era muy ignorante en historia, no tuve buenos formadores en historia en la escuela secundaria. Y en la facultad yo estudié historia económica, historia de las ideas económicas del siglo XX, no estudié historia. Claro. Entonces, me derivé para ese lado y ahora me puse a estudiar historia, pero también incide, bueno, primero que uno de viejo es más inteligente, eso sin duda. Y segundo, que los historiadores actuales son mucho más entretenidos, porque la historia como se cuenta ahora no es una suma, una compilación, una acumulación de datos, fechas, batallas y generales. Hay un relato, hay una comprensión de situaciones que tienen que ver con conductas, con comportamientos, hasta con vínculos familiares o de ideología o de lo que fuere, que lo hace mucho más llevadero, mucho más que con una lectura uno aprende. En cambio, cuando yo estudiaba con Astolfo, con otros autores de mi época, estoy hablando de la prehistoria, del siglo pasado desde ya, era estudiar de acá hasta acá y había que, bueno, pero espérate, que esto es 7 de octubre de 1943, no, esto otro, 5 de septiembre de 1948, aprender todo eso de memoria para olvidarte, ni bien lo dijiste. Estudiábamos así. Estela, siendo que tenés un bagaje cultural que te has cultivado de todas las artes. Vos sabés que en realidad a mí me cultivaron esto. Bueno, pero te quiero preguntar esto, ¿cómo aparece estudiar para contadora pública? Porque yo soy muy contradictoria. Realmente, pero digo desde el punto de vista de funcionamiento de nuestra... Viste, yo para los números soy un desastre y en general... No, bueno, es que a mí me gusta, a mí en realidad lo que me gusta en esta vida es estudiar. Sí. Yo no me quiero recibir de nada, a mí Ahí me gusta estudiar. Una gran capacidad esa, ¿no? Entonces, yo estudié apasionadamente economía y apasionadamente matemáticas. Pero entendías todo, digamos. Ya, sí, pero sí, pues claro. A mí me encantó mi carrera y me encantó mi profesión también. Ahora, cuando le corrí el telón y me dediqué a lo otro, que era lo que tenía pendiente. Claro. Le corrí el telón definitivamente, porque cuando mi padre, que era médico, nos decía, bueno, es que yo ya no soy médico, yo decía, pero ¿cómo puedes decir que no sos médico? Si vos te recibiste de médico, sos médico para toda la vida. No, uno deja de ser porque se desactualiza, pierde... Te queda la marca en el orillo,
te queda una manera de razonar los problemas, una manera de descomponer las situaciones en ecuaciones matemáticas o en ecuaciones económicas, pero te desactualizás en cuanto a las normas profesionales, a la legislación. La legislación impositiva se te va para siempre. Pero se deja de ser lo que uno era. Yo siempre digo, a mí me queda en todo caso algún reflejo profesional y la marca en el orillo. Claro. Porque yo corro telones en las distintas, cumplo ciclos y dejo efectivamente atrás. Eso a vos te costó mucho entenderlo con respecto a una parte de mi vida. Así es que después lo vamos a tocar. Pero yo dejo atrás las cosas y paso a otras, porque tengo muchos pendientes todavía para adelante. Uh-huh. Lo que no sé si tengo tiempo, pero tengo muchos pendientes. Qué bárbaro, ¿no? ¿Feria del libro? Bueno, yo no fui a la Feria del Libro de Buenos Aires, fueron mis libros, los dos últimos, el de mi hermano, del que hablamos. Que está en Corrientes Play también, ¿no? Tu testimonio sobre la obra. Sí, ciclo. Está en Corrientes Play. Eso es un ciclo fantástico. Está, dicho sea, eso es un ciclo muy bien hecho, ¿eh? Sí. Es muy bien hecho. Los dos libros estuvieron en el stand de Corrientes y en Moglia estuvieron los que estuvieron, no sé, seguro, porque me mandaron la foto incluso. Y ahora, bueno, esperando la de Corrientes. En primeros días de junio está el encuentro de escritores en Mercedes, al que voy. Pero eso es encuentro de escritores, no es feria del libro. Fines de junio, principios de julio está la feria de Goya, a la que posiblemente vaya también. Y bueno, me muevo todo lo que puedo, porque me encanta ir al interior, Bueno, Cacatí también fuiste, Mercedes. Bueno, Cacatí tengo Mercedes y Cacatí tengo asistencia perfecta prácticamente, porque me encanta ir realmente. Y después la Feria de Corrientes, que veremos si presenta el instituto o presenta Leo. Se va a hacer en la ex usina también, ¿eh? Como el año pasado. Como el año pasado. No fue cómodo ese lugar, pero bueno, es lo que hay. Uh-huh. Hasta que no tengamos un predio ferial como corresponde. La verdad que estamos necesitando. A gritos, para muchas cosas, no solamente para la Feria del Libro. Pero si queremos que la feria siga creciendo y que sea un ámbito que ofrezca mucha variedad de posibilidades para los distintos gustos de la gente en su manera de relacionarse con los libros, porque hay distintas maneras de relacionarse con los libros, necesitamos un predio ferial adecuado. Para mí, independientemente de la incomodidad del suelo, que el suelo era bastante accidentado, el que mejor funcionó fue el regimiento. Uh-huh. Porque esa feria pabellonada hacía que no nos molestáramos de actividad en actividad. Que suele suceder, por ejemplo, que lo que pasa en el escenario interfiere con lo que pasa en las salas y que hay mucho ruido y mucha interferencia, mucho ruido. Pero en el regimiento fue fantástico porque como teníamos todos esos pabellones chicos separados y había un centro, una sala, un auditorio central, pero sí. Después las salas funcionaban por separado. Había un patio para las actividades lúdicas, era un espacio ideal para una feria. ¿Cómo te llevas? Contame tu relación con la música, los que escuchás. Yo soy muy musiquera, a mí me gusta todo. ¿Cómo escuchás? ¿En qué formato? Mientras, escucho ahora con el teléfono y los amplificadores chiquitos. Antes escuchaba discos. Antes, primero vinilos, después, primero cassettes. ¿Magazine también? El magazine no tanto, pero no. Porque es más anterior. Digamos que arranqué con el cassette. Vinilo, cassette. Arranqué con los libros, con los discos de pasta cuando era chica, porque en mi casa había una buena discoteca de discos de pasta, de música clásica, mi abuelo era músico, de música clásica y de música popular. Y nosotros escuchábamos de todo. Después pasé a la música popular lógica de mi adolescencia, la que me acompañaba en los asaltos. Sí. Y escucho todo, pero lo que más escucho es jazz. Mira vos. Jazz es lo que más escucho. ¿A quién en particular o a quiénes? No, escucho jazz de distintas épocas. Bueno, que escucho grandes orquestas. Uh-huh. Ahora está John Wilson que recupera a todas las grandes orquestas. Estándar de jazz, como dicen, ¿no? Pero me gusta el jazz, jazz.
Y me gusta el jazz melódico también. Soy fanática de Paquito Sinatra, fanática. Me gusta Artie Shaw, me gusta Duke Ellington, me gusta Louis Armstrong, me gustan algunos más modernos, pero yo te diría que en cuanto a música internacional, de la popular, de la que consume el común de la gente, me quedé medio sorda hacia los 80. La música que vino después, con excepciones, excepciones que digo Pink Floyd, digo Santana, digo cosas así muy puntuales, no es lo que más me gusta de la música popular. Por ejemplo, soy fanática de Queen, soy fanática de Beatles, soy puntualmente música de más para acá. Pero más que nada escucho jazz. ¿Y música argentina? Música argentina, bueno, fíjate que cuando yo era muy joven, en una oportunidad, mi papá que era español, le gustaba el tango, estaba escuchando tangos y yo le dije, a mí no me entra el tango. Y mi papá me dijo, te espero a los 40. Y no fue a los 40, pero fue a los 50. Me gusta el tango, no todos los tangos, tampoco, soy bastante puntual. Me gustan mucho las mujeres cantantes de tango. Me gusta el tango cantado por mujeres. Adriana Varela. Me gusta Ariana Varela, me gusta María Graña, me gusta Susana Rinaldi, me gusta... grandes voces. Sí, hay grandes voces. Rosana Falasca la rescaté porque tiene una voz clara, preciosa. No, me gusta la buena música, en definitiva. Me gusta la música. También. Pero yo soy de la época del desembarco de los salteños en Buenos Aires, así que yo soy zambera y... Eduardo Falú, todo eso, y los chalchaleros, y los fronterizos, y los cantores del Alba, y los cantores de Quillahuasi. Los de Quillahuasi, los tucutucu, pero más que nada los chalcha y los fronterizos y los del Alba, que eran muy tradicionalistas los del Alba. Bueno, ¿y el chamamé? Algunos chamamé. No me gusta el chamamé, pero me gusta... el chamamé canción me gusta el chamamé, todo el chamamé cuando es bueno también. Me gusta mucho Isaac Abitbol, me gusta mucho la música de Coco Marola, no todas las letras que acompañan a la música de Coco Marola me gustan. Me gusta lo que hacen los Dimaguaré. Aunque lamento que el recitativo, que es una característica de los Dimaguaré, haya sido imitado por todos, porque entonces en la fiesta del chamamé nos comemos muchos recitativos. Muchos julios. Muchos julios. Me gustan mucho las letras de Cini, me gustan mucho las letras de Teresa Parodi, la obra de Teresa me gusta en general. Me gusta la música. Te quiero preguntar esto sobre el chamamé. ¿Cuál es tu mirada? Porque el chamamé es patrimonio cultural y material de la humanidad. Pero acá en Corrientes no hay un lugar para ir a escuchar. Eso es muy gracioso, muy gracioso. ¿Qué miradas tenés culturalmente sobre el chamamé en Corrientes? Voy a decir una cosa por la que me va a odiar medio Corrientes y la otra otro Corrientes me va a criticar. Yo creo que es excesivo la cuestión de patrimonio de la humanidad, porque no tiene una extensión tan amplia como para ser de la humanidad. Aunque nos represente, aunque lo queramos y aunque lo tengamos muy arraigado, no tiene en el conocimiento del mundo cultural y musiquero, el chamamé no está tan prendido como para tener esa... Pero bueno, la tiene. Sería bueno que los autores y compositores tomaran conciencia de esa dimensión y se pusieran a trabajar de manera acorde con esa dimensión. Sí. Porque tengo un amigo, y voy a ser robadora de frases, que dice, a mí no me gusta el chamamé porque no hay ningún chamamé que no hable de ñangapirí. Sin la palabra ñangapirí no pueden escribir un chamamé. Es cierto, eso es una metáfora, ¿no? O es una exageración. Sí. Pero estamos dando vueltas sobre las mismas cosas. Si bien uno cuando observa el chamamé en su evolución, hasta donde es capaz de emitir un juicio como oyente de chamamé, ve el cambio, porque del lamento de desamor que es originalmente en su comienzo de popularidad el chamamé, pasar a los paisajistas que fueron paisajistas físicos y humanos que fueron Sosa Cordero, Romero Maciel, para pasar a los testimoniales como Teresa, como Mario Bofill, Antonio Tarragó Ross. Antonio me gusta menos, pero tiene algunas cosas muy lindas. Claro que hay una evolución, y hay una evolución en la calidad de música y en la calidad de letras, por supuesto, pero falta más, porque
cuando uno se ha hecho asidua de las fiestas del chamamé, hay veces que en una noche escuchamos 5 veces el mismo tema. Y más. Y más también. Y más. Ahí. Entonces, y pasa como con el tango, tampoco el tango se renueva. Sí. Y también tiene pretensiones de patrimonio, pero estamos oyendo los mismos tangos de siempre y estamos oyendo los mismos chamamés de siempre. Uh-huh. Yo creo que así como en la otra música que ha dado en llamarse rock y ha dado en llamarse balada y de distintas maneras van acompañando al tiempo, estas no tienen por qué quedarse aferradas. Yo no creo para nada en que la cultura se preserve, voy a volver con el término cultura, se preserve encerrándola. Yo creo que se preserva abriéndola, porque es la manera de que salga al mundo y de que el mundo le entre también. Vos decís, por lo que la fiesta nacional del chamamé, que no venga nadie, que las críticas que a veces generan algunas presentaciones, que si batería, que si saxofón, y si vamos al fin y al cabo, el chamamé tradicional, entre comillas, se toca con guitarra española y bandoneón alemán. O sea que tampoco no nos vamos a cortar las venas porque se incorpora una batería o se incorpora un saxofón para generar un sonido que atrae a gente que antes no se acercaba al chamamé. Bueno, Jorge Zuligoy suele decir, no importa lo que toque, si está tocando chamamé, ¿qué importa si es una trompeta o esto? Pero por supuesto, porque en criterio inverso, los Beatles escribieron para cuerdas y los tocaron las sinfónicas más grandes del mundo, en criterio inverso, se fueron para agrandarse y bueno, ¿por qué lo vamos a achicar a este? Dejémoslo que otros instrumentos, que otros músicos de otras tonalidades y de otros ritmos y de otros géneros, si se interesan por la y que le cambien también, porque lo que hace Barbosa, por ejemplo, lo que hace Barbosa no tiene nada que ver con lo que se considera chamamé tradicional o chamamé cangudo, o lo que vos digas. Pero es lo que hace Barbosa y todo el mundo lo respeta. Porque es Barbosa, porque toca en París. Pero si vos lo sinceraras a un tradicionalista, seguramente que no sé si estaría tan de acuerdo con como le pasó a Piazzolla con el tango. Exactamente. Pero hay que dejar que esos géneros crezcan, porque yo quería sí. acompañar esta metáfora que me pareció fantástica. Tampoco uno puede ir al supermercado a comprar ñamangapirí, digamos. O sea, claro, porque me pareció fantástico esto, porque yo una vez pregunté, una vez que estuve cerca del campo, y me dijeron, esto es Guapurú, es más o menos parecido. No, ni parecido. Y así que yo, 55 años, que he andado toda mi vida por acá, por esta zona, no conozco el ñangapirí. Pero yo tenía en mi casa. Pero digamos, tampoco lo lamento, digo, y escucho chamamé. Entonces, hay un montón de cosas asociadas al chamamé que ya nos forman parte de la vida del correntino contemporáneo. 400.000 habitantes en la ciudad de Corrientes. La ciudad de Corrientes, Y no hay un sitio donde un turista, ya no digamos claro, un correntino, pueda ir a escuchar chamamé. Porque no se sostienen. Pero claro, ¿cuántos correntinos de estos nacidos acá? Por empezar, ahí debe haber 100.000 correntinos de la ciudad de Corrientes que no vienen nunca al centro. Debe haber, ¿cuánta gente podemos ver en la costanera recorriendo los rapachos? Puede haber 60.000 personas un fin de semana para una provincia de 1 millón. ¿Cuánto puede representar Corrientes el lapacho de la costanera, por ejemplo? Así como digamos, estoy haciendo todo simbólicamente, y en un momento finalmente, ¿hasta cuándo es chamamé y cuándo deja y cuándo es música nomás ya? Mira, yo tengo una anécdota que es cruda, pero que tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Yo durante muchos años concurrí al taller de una prestigiosa pintora y más dibujante y pintora de Corrientes, que no es correntina. No voy a dar su nombre porque ella nunca me autorizó a que la nombre por radio, así que no voy a dar su nombre, pero muy conocida. Y una mujer que tiene una postura ideológica conocida por todos también, que hace una pintura cruda y testimonial. Bueno, esta persona hizo una exposición a la que le puso por nombre Paisajes Correntinos. La gente fue a ver lapachos, claro, que es lo que vos estabas diciendo. Ver lapacho y algún cuadro que
combine bien con el sillón. Que sea la postal, digamos, que No, nos y pone que orgullosos. cuyo colorido, cuya paleta combine Claro. bien con el sillón, ¿no? Sí. Si combina con mi sofá, me lo llevo. Y se encontró con paisajes correntinos del suburbio correntino de Ciudad de Corrientes, Claro. carritos con caballitos flacos, perros flacos, pasadizos de villas miserias, Claro. y la gente salió furiosa por esa pintura de Corrientes, pero eso es Corrientes También. Eso también es claro. Eso también es Corrientes. Claro. Entonces dejémonos de solamente el Ñangapirí y Claro. solamente el Lapacho, porque eso no es Corrientes, eso es la postal, como vos decís. Claro, como el arte, como aquella vieja postal que mandábamos, que nos enorgullecíamos y le mostrábamos, ay, qué lindo que es mi pueblo, digamos. Y bueno, también uno elige peinarse para salir más o menos bien en la foto, digamos, un poco comprensible. Pero Sí, pero, no sé si el eso artista es- tiene, Claro. el artista, no todos los artistas tienen la postura de que tienen que reflejar la realidad Claro. o que tienen que ser testigos, pero el que tiene esa postura, hay que respetárselo Claro. y hay que saber qué se puede esperar que él diga bajo el título de paisaje correntino. Claro. Bueno, A mí me hace acordar a un amigo, Sí. volviendo al tema de la música, a un amigo que yo se lo escuché decir, por eso lo voy a nombrar, Cacho Núñez, yo se lo escuché decir públicamente, decía, yo soy de Corrientes y yo camino a un ritmo, vivo mi vida a un ritmo, y ese ritmo es el que aparece en mi música. Entonces, y a mí me hacía acordar y a mí me hacía pensar también en el ritmo de vida que yo llevaba cuando era adolescente, y que por ahí podía estar acompañado con ese, yo no sé si era ritmo, pulso o algo por el estilo, porque no soy músico, pero tiene un poco que ver con una cierta cadencia de vida, que en otro, porque a mí me pasa que he notado que uno entra a un lugar donde hay una cierta punchi y que uno se altera todo. sí, pero fíjate, vos decís eso, ¿no? El ritmo de vida. No hace mucho, porque yo tengo muchos años ya, pero en la historia es poco tiempo, ponele 60 años atrás, o un poco más de 60 años atrás, íbamos a la siesta a guitarrear en la Costanera. Y a lo mejor estábamos solos en la Punta San Sebastián, 8, 9, entre chicas y muchachos. Ahora eso no lo ves ni buscándolo. No podés escuchar ni lo que hablas con el que está al lado por la cantidad de movimiento que hay. Y porque están todos los coches estacionados y todos Claro. con el capó, la puerta trasera levantada y los amplificadores a todo dar, porque tienen que mostrar cuál tiene más potencia. Entonces es otra cosa. Y bueno, pero es lo que diga. Mira, con el tema que a vos siempre te preocupa respecto de mi vida, Sí. cuando me preguntan las diferencias entre la comparsa de antes y la comparsa de ahora, pero es lógico que haya diferencias. ¿Cómo no va a haber en 62 años diferencia de concepto, de manera de hacer las cosas, de gusto y de ganas? Y si es lo que les gusta y lo que quieren hacer, lo que están haciendo ahora, que a mí me guste o me deje de gustar, importa poquísimo. Importa poquísimo. Bueno, me diste el pie. Este claro, año, porque venía a cuento. sí, sucedió algo histórico en el carnaval, que los dirigentes de la comparsa de Aravena subieron a recibir el segundo premio. Mira, yo no voy a entrar en detalles, pero los aplaudo. ¿Sí? Sí. Polémico, podríamos decir. Ahora sí quiero... que No voy a entramos- entrar en detalles porque sería entrar en un territorio de conjeturas. Para pero yo los contextualizar, aplaudo. Aravena, la competencia quedó segundo, se realizó la entrega de premios y en ella estando los dirigentes. O sea, el mensaje que se quiso decir es, no estamos de acuerdo y no subimos a recibir el segundo premio. Sí. ¿Por qué? No voy a entrar en detalle, pero me parece que si ellos consideraron que fueron injustamente juzgados, hicieron bien en expresarlo y en manifestarlo, con una actitud que fue categórica, sin generar demasiados problemas, porque avisaron, por lo que vi, no estoy al tanto de nada, pero por cómo vi por televisión cómo se desarrollaron las cosas, que automáticamente hubo una reacción por parte de la organización de hacerse cargo Amelia Oporto de la Copa, Sí. que es de la organización. Estaba dicho que ellos no iban a subir. Me pareció... Es completamente discutible mi opinión. La discutí incluso con amigos que no comparten mi manera de ver las cosas. Pero si ellos no estaban de acuerdo con el fallo y creen que fueron injustamente tratados, me parece que hicieron bien.
Vos te fuiste al carnaval este año. Sí, fui una noche. Una noche al corso y una noche al show. ¿Y qué te pareció el resultado acorde a lo que vos viste? Me pareció que podía ser cualquiera de las dos, pero no por esa diferencia. Y es lo que todos señalan, ¿no? Acá hubo una diferencia bastante importante, digamos. Y ahí es donde ya empezamos, ya entra lo subjetivo y entonces entra que me conteste fulano, que me conteste mengano, que es en lo que no me interesa entrar. Pero porque yo ya hay cosas que a esta altura de mi vida ya no discuto más. Yo me he vuelto muy poco democrática. No sé qué. Ya hay cosas que no discuto. ¿Esa es tu opinión? Bueno, quédate con tu opinión. Yo me quedo con la mía. Me pareció bien la actitud. ¿Te ha pasado cuando estabas en la comparsa de un resultado que sí, te generara... muchas veces, pero no llegamos a esos extremos de tomar esas actitudes. Es sí, una decisión cuando era extrema, comparsera, digamos, ¿no? sí, cuando era comparsera. Sí. Sí, cuando era comparsera, que cuando era integrante bailarina de la comparsa, año 64 creo que fue, a ver, bueno, no sé, por ahí, 60 ahí, que se dio un empate decretado, y cuando era en el Cruz San Martín todavía el fallo, el escrutinio, la tribuna estaba ocupada a mitad por una comparsa, a mitad por la otra, era Copacabana, no era Zapucay. Se levantó Copacabana a festejar y Aravera se sentó y se quedó en silencio en la tribuna. Entonces se fue muriendo el bullicio y se fue muriendo el baile. Cuando se murió todo, bajamos y salimos del club. Lo que ustedes hicieron con Aravera generaron una tendencia, una escuela para todo el país. Sí, la manera de ver el carnaval. Sí, y ahí hubo un momento en el que en cada comparsa había o un coreógrafo o un músico o un diseñador salido de Aravera. Cada comparsa y en cada agrupación. Eso sí es. Antes que sigamos con esto, que me parece, pero que me quedó pensando sobre el tema anterior, respecto a la valoración, ¿no? Yo no conozco casi nada, conozco muy poco del carnaval, sobre todo de las cosas que pasan adentro. Pero sí he notado muchas veces que estoy consciente de que se ha ido perfeccionando una especie de sistema de puntuación con diferentes ítems y rubros, pero muchas veces he escuchado que dicen, ese jurado no sabe nada de carnaval. Y digo lo siguiente, ¿cómo puede? Y a veces dicen, no, ese jurado es de tal comparsa. O sea, estamos como en una especie de nudo sin salida, porque si no sos correntino, no viviste ese carnaval, probablemente no puedas llegar a saber lo que es el carnaval, este carnaval que hay que juzgar. Y si estás adentro, estás inhabilitado porque sos de alguna de las comparsas, digamos. Mira, todo eso es cierto, ¿eh? Que no saben de carnaval y que son de algunas de las comparsas y que están inhabilitados, todo es cierto. Claro. Lo cual es una gran confusión. O sea, Y también es cierto que les tiramos encima 9 agrupaciones, cuando no 11, que tienen que conocer en una tarde, antes de ir a sentarse allí para amanecer ahí sentados. Claro. Llenos de histerias, llenos de paranoias, todos, nosotros y ellos también, y los organizadores también, que por ahí te dejan subir al palco, te tratan como una señora y por ahí te tratan como el cadete y te dejan en el suelo, Claro. Dependiendo del talante que venga la organización, y con un reglamento que es un desaguisado total, lleno de cuestiones, porque en vez de simplificar cada vez lo complican más, donde tienen que jugar con 2 parámetros completamente diferentes, uno mucho más riguroso que el otro, agrupaciones de comparsas, y cuando ellos terminaron de ver pasar todo, no saben qué era cuál era la agrupación y cuál era comparsa. Podríamos incorporar el VAR también, me parece, que puedan ir y repasar en un monitor como hacen en el fútbol. No tienen tiempo porque... Es que no hay tiempo. No hay tiempo. Es que no hay tiempo. Porque esa misma noche tienen que emitir el voto. Esa noche emiten el voto y después se enteran de lo que hicieron, porque Claro. quedan mareados de todo. Claro. Mareados de... A mí me ha tocado ser jurado en carnavales mucho más chicos que el de Corrientes, y a lo mejor tan complicado o parecidamente complicado el de Corrientes. Y sin querer o queriendo, el jurado siente presión. A mí me tocó un carnaval en una oportunidad en el que la mesa donde trabajaba el jurado estaba en una tribuna. Y la tribuna había sido copada
por la hinchada de una comparsa. Entonces, no te decían votá por fulana, pero te rodeaba gente que te decía, mirá qué comparsa, como que le decía al que estaba al lado. Pero mirá qué comparsa. ¿Quién va a decir que esta no es la mejor comparsa? Claro. Y vos estás ahí tratando de que no se vea tu planilla, tratando de concentrarte en lo que ves ahí adelante, en que no te influya lo que dicen atrás, y que si no te influye y votás en contra, se te va a tirar encima la tribuna. Claro. ¿Cómo se me tiró encima la tribuna? Entonces, es complicado, es muy complicado. Y también está el hecho de que, si bien el juzgado tiene la atribución de objetar la nómina, pero si no sabes quiénes son, a nosotros nos pasó, vivísimos como éramos, sagaces como éramos, nos traen una nómina de todos los jurados que se iban a desempeñar en el carnaval, y había ahí por el medio uno que decía que era ingeniero de luces. Bueno, ¿y qué desempeño teatral tiene? Sí, es iluminador teatral. El tipo tenía un boliche donde hacía guirnaldas. Y era amigo de alguien, que era amigo de alguien, claro, y que era amigo de alguien, y por eso vino. Entonces, cosas han sucedido que justifican la paranoia. Sí. ¿Cómo te llegaste a convertir en una experta en el carnaval, digamos? Estudiando. ¿Estudiando? Nada viene así por generación espontánea. Todo está en los libros. Lo que yo sé. ¿Y cómo te atrajo el tema de vestuario? Porque yo soy muy visual. Vos sabés que a mí me pasa. Primero que yo trabajaba al lado de Roque Palma. Ahí empezaste a... Entonces, en realidad no, nos juntamos porque yo era muy visual. Yo no sé dibujar. Yo fui a la escultura. Porque viste que sumamos otra... A mí el plano me aterra. Otra faceta el plano me aterra. Recuerdo las míticas exposiciones de los pesebres en el museo. Vos sabés que yo ya no tengo más ninguno de esos pesebres. Excelente. El otro día Alexis Dabat me preguntó, porque este año es un aniversario importante del primer pesebre que hizo San Francisco. El mío correntino, que tiene 100 y pico de piezas, está en el Museo de Bellas Artes. No como obra de arte atesorada por el museo, sino como pesebre institucional. Y hay 8 más que están en el Museo de Manos Correntinas. Pero yo regalé toda mi colección de pesebres. Regalé. Pero yo hice otro tipo de escultura y decidí también en eso. Un día dije, no, yo no tengo que poner juntos los pesebres con las otras esculturas, porque las otras esculturas eran mucho más trabajadas, mucho más pensadas, eran más expresivas, yo tenía más compromiso, tenía más intención artística con la otra escultura. El pesebre era más lúdico, era más... Claro. Y la gente iba a los pesebres, Yo dije, no, acá se está cumpliendo el viejo adagio de la cultura, de que si vos a la gente le das solo pizza, se va a morir creyendo que la pizza es lo más rico del mundo y nunca conocerá el caviar. Yo saco los pesebres y no los expongo más junto con otra escultura. Claro. Pero bueno, ahora no estoy haciendo nada en escultura porque la escultura me demanda un espacio físico que yo esté resignada a destinarle solamente a eso. Es muy sucio, yo trabajaba barro, claro. Es muy sucio, no tengo el horno, entonces se me complicó la vida con la escultura. Pero el plano me aterra, yo no sé dibujar, no obstante lo cual yo podía transmitirle a Roque y Roque transmitirme a mí y hacer un buen pandan entre los dos. Yo estudiaba, yo fundamentaba el tema y Roque lo llevaba a la imagen. Y eso me hizo adquirir mucha experiencia en lo que se refiere a diseño y en lo que se refiere a historia del traje, porque para muchos temas hubo que estudiar historia del traje, hubo que ubicar. ¿Leías mucho? Mucho. Ahí tengo una anécdota. Cuando en el año 80 hicimos el tema ruso, el Imperio de los Zares, yo me estudié la historia de Rusia y la música de Rusia, los trajes de Rusia, y la fuente, porque claro, no había internet en ese momento. No era un botoncito. Claro. Mi fuente era la enciclopedia Espasa. Y yo sabía que la enciclopedia Espasa, porque la había consultado para otras cosas, estaba en la Biblioteca Popular. Entonces un día me voy a buscar la enciclopedia Espasa para estudiar historia de Rusia y le digo a la persona, a la bibliotecaria que me atiende, le digo,
quiero el tomo tal de la enciclopedia de Espasa. No tenemos nosotros, me dice. Y le digo, sí la tenés, está ahí atrás tuyo. Y mirá que ocupa mucho lugar, así que tenés que haberla visto. Entonces eran 96 tomos, así que... 96. 96 tomos eran. Espero que todavía estén los 96 tomos en la Biblioteca Popular. Bueno, esas son anécdotas que han pasado. Mirá, por ejemplo, ese tema. Ese año Mingo Sotile, mi marido, tuvo un accidente y estuvo internado un buen rato. Y yo me estudié toda la historia de Rusia en el sanatorio. Y la carroza de ese año, la reunión para aprobar la maqueta que nos propuso Celia Raste, que fue la que hizo la carroza, se hizo en la puerta del sanatorio y la maqueta apoyada en el capó de un auto. Todo se trabajó ahí, Claro. En el sanatorio. En el sanatorio. Es que mientras vengo escuchando primero, ¿vos tenés día de 24 horas también, igual que nosotros, o cómo hace tener...? Sí, no tengo día de Porque- 24 horas, pero siempre dormí muy poco. Claro, bueno, pues yo no me imagino, digamos, todo en qué tiempo se puede hacer, pero Bueno, yo pensaba... estoy claro que yo puedo, cuando yo estoy enganchada con algo, yo me puedo pasar una noche completa limpita que no me doy cuenta que me la Claro, pasé y al día claro. siguiente estoy con las luces encendidas. Claro, bueno. Claro, no 3, 4 noches seguidas, pero Claro. sí una, pero me la puedo pasar. Yo pensaba hoy, ¿cómo habrán sido esos hace 30 años? Porque la vida era otra, la ciudad era otra. Yo vine a vivir a Corrientes en el 85. Desde el departamento donde yo vivía, veía la calle Ñaembé, veía los autos pasar, después se fueron construyendo y ya no vi más nada. Veía hasta la avenida Chacabuco, Yo te voy a digamos. contar cómo hacíamos con los locutores de radio, por ejemplo, con los Claro. locutores del Corso. El tema ese. Claro, nosotros no teníamos show todavía, como para que la comparsa mostrara la coreografía. Ustedes inventaron los shows, vamos a decirlo claramente. No nosotros necesariamente. En el las carnaval. Las dos al unísono, pero los shows se inventaron en el Corso. Y consistían en que cuando había un grupo fuerte que era capaz de hacer algo diferente de lo que hacía el resto de la comparsa, ese grupo se detenía frente al jurado y lo hacía. Y cada vez se iba haciendo más grande la demostración. Entonces un día nos dijeron, bueno, rajen de acá porque nos trancan el Corso. Y el primer show se hizo en el Club San Martín. No teníamos shows, entonces evaluábamos el impacto que había generado la comparsa en esta formación de hoy. Decíamos, no, mira, mañana los tenemos que poner a los fulanos estos adelante. Pero eso tenía que saber el locutor del Corso. Claro. Porque el Corso, entonces yo lo que hacía era por cada grupo una ficha y por cada figura una ficha. Y todos los días yo reordenaba la ficha y le llevaba al locutor el fichero ordenado. Al final de la pasada, el locutor me devolvía el fichero. Claro. Y yo volvía a reordenar según lo que decidíamos. No había edición. Yo me imagino que habrán sido 2 o 3 meses como de una especie de vida comunitaria, porque se trabajaría todo el día. Pero con la internet igual es ese, porque la comparsa te come, es una hipoteca de vida. Claro. Para el que se lo toma con pasión, y no hay otra manera de tomárselo si lo vas a hacer en serio, es una hipoteca de vida la comparsa. Te come las 24 horas del día. Claro. ¿Por qué la última que vamos a hablar de carnaval? Me parece bien. Seguimos sin sede con esta improvisación de todos los años, agravada que una de las comparsas más grandes ya ni siquiera subió a recibir el premio. Lo cual no quiere decir que no vaya a salir, ¿eh? Eso no quiere decir eso. No sé si seguimos sin sede. ¿Estamos sin sede? No sabía eso yo. No sé, no hay cancha. No hay cancha. Sede, digo, de las comparsas, un lugar. No, eso es imposible, no lo van a tener nunca. ¿Por qué? Porque la comparsa no tiene posibilidad de capitalizarse como para tener nada propio. Ninguna posibilidad. Lo que la comparsa recibe en materia de caché de contrato se va en producción. No tiene ni una posibilidad de capitalizarse. Y aunque se diga, no, bueno, pero podrían cobrar una cuota de socio. El socio espera una contraprestación, entonces o cobras cuota de socio y te dicen, bueno, pero vos ¿qué me vas a dar? Nada. No, entonces no te pago. Pues. La pertenencia, digamos, el orgullo de No, ser... la pertenencia es la camiseta, el grito, el acompañamiento, el seguimiento, que es muy importante, porque la pasión del público alimenta la comparsa, sí. pero no pasa por otro lado. No hay manera de solucionar eso. Recién hablabas de los pesebres. ¿Cuál es cómo fue tu relación con la religión? Yo soy atea.
Gracias a Dios, podríamos decir. Gracias a Dios. Y es otra de mis contradicciones. Yo soy una atea que hacía pesebres. ¿Y eso cómo lo explicamos? Porque para mí el pesebre tenía otra significación. El pesebre, primero que el número impar, porque mis pesebres todos tenían 5 piezas. Y el número impar, desde el punto de vista de la composición, es mucho más atractivo que el número par. ¿No, profe? Sí. Bueno, entonces mis pesebres siempre tenían 5 piezas porque el niño siempre estaba en brazos de su madre o en brazos de su padre. Sí. Y tenía un sentido de convocatoria familiar y de cosa lúdica también, porque nosotros en mi casa, cuando éramos chicos, armábamos el pesebre con mi mamá, todos los 4 hermanos. Uno ponía una cosa, otro ponía otra, uno pintaba los papeles, el otro ponía los globos, el otro... Entonces, era Claro. una cuestión de convocatoria familiar y de tradición familiar. ¿Siempre fuiste atea? Desde que pienso, bueno... En un lugar muy católico. Y en una casa de madre católica y padre agnóstico. Sí, eso siempre lo expresás en tus escritos, dejan claramente... De madre muy traslucir. católica y practicante, pero que, bueno, mi padre respetó el que mi madre tratara por todos los medios de sacarnos a nosotros buenos cristianos. Y nos hizo buenos cristianos, Claro. pero no nos hizo católicos. En tus redes expresás tus opiniones. Mis redes son mi campo de batalla. Del día a día, Sí. y te enfrascás en algunas batallas también. También, pero ya te dije antes que he dejado de ser democrática. Ahora... He leído eso, sí. El otro día pasó que salió al cruce, estábamos hablando, pero no era de política. Se estaba generando un diálogo en el muro del Facebook, que ya ni sé de qué era, pero salió una pregunta que tenía una connotación política cierta y clara. Entonces yo le redoblé la pregunta porque le dije, bueno, ¿y vos qué opinás? Nos pidió opinión sobre una determinada figura política femenina. Y yo le dije, bueno, ¿vos qué opinás sobre ella? Y se despachó con un discurso laudatorio. Entonces le dije, bueno, ya dijiste lo que querías decir. Ahora, como este muro no es democrático, ya te podés ir. Claro. Es que bueno, uno también entra como uno se hace amigo de la gente, conoce todo y nos pasa también en la vida cotidiana. Lo que pasa es que no estábamos advertidos, pensamos que todo el que tiene acceso a internet y que puede escribir en la computadora tiene la capacidad de pensar también. Mira, yo en materia política, no es que me niegue a usar la inteligencia, porque cuando digo esto de que he dejado de ser democrática, es como que me niego a usar la inteligencia para argumentar y contraargumentar. Sí. Lo que pasa es que comprendí que es inútil. Claro. Y entonces ya no quiero gastar pólvora en chimangos. ¿Has perdido amigos o relaciones por este tema de la política, de las opiniones Tanto como y las perder amigos y relaciones, no, pero distanciarte? poner distancia o vedar temas, sí. Mirá vos, ¿no? Vedar temas, sí. La Pero famosa esto no es grieta. nuevo, esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo, porque yo que soy muy memoriosa, yo te digo que cuando yo era chica en los 50, esto era igual. Peronismo, antiperonismo. Era igual. Qué bárbaro, cómo está la grieta. Y estudiando la historia argentina, Bueno, sí, ya. fue igual. Federales y unitarios, Y de conservadores 1810, los que querían una monarquía. conservadores contra radicales, y después Y así. viene el peronismo y se convierte en otra fuente de adversidades. Ideológicamente, ¿cómo te definirías? Yo soy afiliada a la Unión Cívica Radical. Ujú. ¿Sería de centro izquierda? ¿De centro izquierda? De centro izquierda. Más de Alfonsín que De de Alfonsín. Balbín. De Alfonsín. De Alfonsín. De Alfonsín. Yo mi última etapa militante fue en el MODESO, el Movimiento de Democracia Social. Claro. Claro, justamente socialdemócrata, le Sí. dicen ahora. Socialdemócrata. Que horrorizó a un amplio sector del partido, Claro. porque el Partido Radical siempre tuvo una divisoria entre un sector más moderado, si dicen, para no decir derechoso o para no decir conservador, y un sector más radical. Ujú. Que también pasa en los otros partidos, me parece, ¿no? Y no conozco tanto lo que pasa en otros partidos. Hay algunos que están hechos polvo, que ya tienen Claro, sí. muchas temperaturas que uno ya no sabe Claro, cuáles sí, son. sí, sí.
¿Te genera esperanza un año electoral, cambio de presidente, lo que ves, sin entrar en nombres, pero digo... Me genera una situación de preocupación porque vislumbro que no va a ganar el oficialismo actual y vislumbro que no van a dejar gobernar al que venga, como es habitual que pase. Porque este silencio absoluto de un amplio sector de la sociedad argentina y sobre todo de los gremios frente a la situación tremenda que estamos pasando es preparatoria de... Pero por otra parte no estoy diciendo nada que sea conjetural porque lo prometió el ministro de Seguridad. Dijo que se iba a sembrar la Argentina de cadáveres y de sangre si ganaba la oposición. De manera que no estoy haciendo conjeturas yo. ¿Qué figura política, si es que las hay, te despierta interés, curiosidad, que decís, la ves en la radio, escuchás en la radio, en la tele y parás para ver porque te interesa? A varios escucho con interés porque me interesan sus maneras de enfocar la realidad. Lustó es un tipo que habla muy bien, que se comunica muy bien y muy claramente. Naidenov. Luis Naidenov, el senador muy formoseño. Claramente. En otro estilo, en un estilo menos moderno, si querés, Negri. Negri es muy sólido, es muy... Morales. Gerardo Morales. Sí, rechazo mucho a los pirotécnicos. Y porque me dan sensación de poca seriedad los que son pirotécnicos, los de frases hechas, los que te dan un titular cada 4 palabras, no me gustan. No me gusta la señora rubia. Para nada. Para nada, porque es pirotécnica. ¿Y viniendo a la provincia? Yo en la provincia me parece que acá hay una máquina imparable, que es el ECO, y en buena hora que así sea, son flores de mi jardín, contenta yo. ¿Algún político que le ves un futuro que por ahí nosotros no vemos, vos en tu...? No estoy muy observando demasiado el panorama. Por otra parte, se ha dado un fenómeno en Corrientes, por lo menos en lo que refiere a mis filas, en las que la figura gobernante tapa mucho a los que vienen detrás. Y no asoman hasta que no los ves, hasta que no se dejan ver o hasta que no los hacen ver. No. Hay mucha gente que está trabajando hace muchos años en el partido y mucha gente que ha hecho una carrera muy respetable dentro de la política correntina. Hablo de mi partido, que es el que más conozco, pero no conozco del todo todavía, ahora, porque yo hace muchos años que estoy fuera de los ámbitos comiteriles, no apartada del partido, porque nunca renuncié a mi condición de afiliada, ni de hacer mi militancia como yo la puedo hacer, que es, como vos dijiste, a través de las redes o de los escritos o de lo que yo soy capaz de hacer. Pero no sé, en otros partidos no sé nada, de otros partidos sé poco. Y como estoy estudiando historia antigua, todavía no pasé del 45, si me preguntás de esa época te puedo contestar. De esta capaz que ¿Del todavía... 45, de 0 del 45? No, del 945, del 1945. Estás ahí en los albores del peronismo. Ahí estoy. Linda época esa, ¿no? Es una linda época y donde hay muchas cosas que uno tendría que volver a mirar para darse cuenta de aquellos vientos trajeron estas tempestades. Y cómo repetimos la historia, ¿no? Totalmente, la historia es un cajón desastre. Viste que el sastre va tirando los retazos al cajón y cuando necesita un retazo da vuelta y saca de otra vez todos los retazos viejos. Bueno, así nomás es la historia política, sobre todo en esta provincia. Aprovechando que está Hugo, ¿tenés algún cuadro, alguna obra en tu casa? ¿Una o varias? Hugo sabe que sí. Sí. El Ballerini, que era la ventana hacia el interior de la casa. Sí, hay 2 Ballerini y hay unos cuantos Sabat, porque ese pintor que Hugo nombró al principio de la charla, Manuel Sabat, vivió en casa de mi bisabuelo en Curuzucuatiá y pintó a toda la familia. Y están los cuadros en casa. Un retratista extraordinario, formado en España. Tío de Hermenegildo Sabat. Mirá vos, el caricaturista, ¿no? Sí, y era catalán. Famoso de la polémica. Y era catalán como mi bisabuelo. Entonces se alojó en casa de mi bisabuelo en Guruzú.
¿Y qué más tenés en tu casa? Libros. Libros. En todos los ambientes de mi casa hay una biblioteca con libros. Y yo a veces cuando voy a comprar un libro digo, pero ¿para qué voy a comprar con lo que están costando los libros en este momento y que no me oigan los que tienen que comprar los míos? Si hay en esta casa más libros que lo que yo tengo vida para terminar de leer. Pero a veces uno se tienta con las novedades también, ¿no? ¿Qué libros volvés a leer una y otra vez? Bueno, yo leo mucho ensayo y leo mucha crónica histórica. Leo poca ficción. ¿Ensayos de quiénes, por ejemplo? Yo leo ensayos. Por ejemplo, ahora estoy prendida del libro de Alfonsín de Gerchunov. Pero al mismo tiempo la estoy leyendo a Ernestina Pérez porque leo mucho a los autores locales y a los autores que escriben en Corrientes. La estoy leyendo a Ernestina Pérez y le estoy leyendo a Luis Polo y estoy leyendo a Annie Ernaux y estoy leyendo a Amélie Nothomb. Estoy haciendo una mezcolanza. Sí, porque leo rápido. Tengo mucho tiempo, claro. Entonces leo rápido. Leo con bastante voracidad, digamos. Uh-huh. ¿Qué obras clásicas recomendarías de la literatura que has leído? Si los clásicos son clásicos porque son clásicos, no voy a descubrir la pólvora. Los clásicos se aprende mucho, no son para todos. Uh-huh. Hay gente que los clásicos le parecen plomos y hay gente que se deleita con los giros idiomáticos y la forma en que están traducidos. Clásicos, sin irme tan lejos como a los romanos o a los latinos, a Shakespeare hay que leerlo, a Cervantes hay que leerlo, a los clásicos españoles, a los del siglo de oro español hay que leerlos, toda la poesía del siglo de oro español hay que leerla. Borges, Sábato. Borges, sí, Borges. A Sábato lo leí menos, pero a Borges lo leí mucho, sobre todo leí mucho la poesía de Borges. A mí me gusta mucho la poesía. Yo leí mucha poesía en mi vida y a Borges todo. Y siempre se vuelve a Borges y siempre hay una mirada nueva sobre Borges. Borges tiene eso que según el momento en el que se lo lea, se lo lee distinto y te das cuenta que te quiso decir otra cosa que vos no habías visto antes. Porque Borges tiene una manera de escribir que es de sugerencia y de conducir al lector hacia un determinado pensamiento al que quiere que llegues con él. Y eso es el ideal del escritor, ¿no? Uh-huh. Que el lector llegue con uno. ¿El trap, el freestyle y el reggaetón? No. Se me muere una neurona cada vez que escucho eso. Y cada vez que escucho Pero conocés Nicky Nicole, María Becerra, Trueno, Dilo. Ni idea de lo que me estás diciendo. Ni idea de lo que me estás diciendo y me produce mucho fastidio verlo al elegante ese de los dientes de oro, hecho célebre por las cámaras y por los micrófonos. ¿Por el abecedario? ¿Escuchaste lo del abecedario? No, trato de no escuchar, Néstor, porque cuido mis coronarias. Yo cuido mis coronarias, que ya están dañadas, o sea que yo las tengo que cuidar. No, a mí se me mueren las neuronas cuando escucho eso y tengo pocas ya, así que no. ¿Y películas, cine? Soy poco cinera, veo mucho cine en casa, soy poco cinera de ir al cine, veo mucho cine en casa y veo cine intrascendente. No soy una autoridad en materia de cine. Me gusta el cine como entretenimiento y que terminen bien y que sean románticas. ¿Películas románticas? Los puentes de Madison. Todas esas cosas y más tontas también. Casablanca. Sí, claro. Y más tontas también, todo lo que ofrece Netflix, digo marcas y lo que ofrece YouTube, que terminen bien, que me hagan pasar un buen rato, que no sea una pavada total porque la saco, pero me gusta el cine como entretenimiento. Ese es un tema que tengo colgado ahí, que me hace sentir muy inferior a mucha gente que sabe mucho de cine y que disfruta mucho el cine, porque no lo tengo frecuentado yo. Bueno, algo No, bueno, pero es lo que uno disfruta, porque cuando entre dentro del campo de los intereses va a dejar de lado todo el resto y se va a poner a estudiar. Así que, claro, y ahí agarrate, hacemos otro programa exclusivo sobre cine. No, yo creo que ya no tengo tiempo de aprender todo lo que saben los que saben de cine. Pero bueno, podés escribir un guión, algo. Esto puede. No, escribir sí puedo. Puede claro. ir para una película. Sí, puede ser. Esto puede muy bien ser una película. Hay
hay obras de ficción que se prestan muy bien para la imagen. Hay otras que no tanto, pero esta sí, porque esta es una historia real. Esta sucedió, fue visible, o sea que puede volver a ser visible. Claro, En nuestro medio, hace ya varios años, yo noto un alto grado de profesionalismo en toda la parte técnica. Desde hace más de 10 años, ¿no? Y lo que me parece que le está faltando a esa producción de audiovisuales, o por lo menos le estaba faltando, la parte de, bueno, un ajuste en la parte actoral y otro ajuste en la parte de elegir el tema, ¿no? Porque es que pasa en todas las disciplinas y en el arte se nota mucho. Todo lo que es técnico progresó más que lo creativo. Claro. Hace muchos años ya de esto, Maurice Béjart dijo que los bailarines clásicos tenían una formación que excedía la capacidad creativa de los coreógrafos, que eran capaces de bailar lo que los coreógrafos no eran capaces de crear. Claro. Y pasa ahora con la tecnología visual, con la tecnología de los audiovisuales. Son capaces de hacer... ¿Y sabes en qué se nota mucho eso? En la publicidad. Porque la tecnología aplicada a la imagen supera, pero ampliamente, el libreto. Claro. Ayer estaba viendo y le hice notar a mi marido, porque a mí la oreja me hace ruido a huevo frito cuando algo no funciona. Eran unas propagandas de unos quesos, ¿no? Y entonces había 2 quesos que conducían un vehículo y se oye el ruido de un raspón y le dice un queso al otro, me parece que lo rayaste. Sí. Entonces el queso que conducía le dice algo con mal modo y entonces amaneciste rayado. Y le digo a mi marido, mira, a lo que lleva la Y. Claro. Porque los dos usos de rayar que ocupa la propaganda del queso no tienen que ver con rayar, claro, sino con hacer raya. Sí. Podemos disculparlo en este caso, tener un poco de piedad, porque en realidad están queriendo vender queso. Y entonces probablemente... Pero ese creativo cobró por hacer ese anuncio. Pero cobró para que la gente se le grabe en la cabeza la marca del queso. Sí, bueno, pero tiene que haber una congruencia. Claro. Sí, bueno, un uso del idioma. Claro, yo pensaba, y siempre pienso, como tengo esos seres que nacieron a destiempo criticándome dentro de mi casa... veo que hay, yo soy uno de los que también quiere el cuento que empiece por el principio, desarrollo, final, así. No, yo no eso es otra cosa. Es decir, yo tenía un primo, pobre ya no está, que no le gustaba lo que yo escribo porque dice que le dejaba los finales para que él se los elaborara y él quería que le contara todo. Le decía, no, yo no te voy a decir cuántas veces respiró antes de morirse, eso no te lo voy a decir nunca. Claro. Esto es otra cosa, esto es la congruencia, es decir, si estoy hablando de quesos, estoy hablando de rallar. Aunque use la Y, tengo que referirme al verbo rallar, no al verbo rayar. ¿Qué es lo que pasa? Yo desde el punto de vista, podríamos decir... Está mal usado el verbo. Desde el punto de vista conceptual, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que entiendo que en el mundo de la publicidad a veces se usa hasta la ironía y se usa hasta los errores. En este caso no se dan cuenta, yo creo. Es probable. Yo creo que lo hice ignorante. No soy tan piadoso como vos. Bueno, eso para mí creo que es ignorancia. Me queda así. Yo en realidad deseo un poco de piedad para mí. Entonces trato de... No, es que sabés que la Y lleva muchos errores. Claro, sí. Bueno, a mis hijas le cuesta mucho. Sobre todo tengo una hija chaqueña que habla en yeísmo. Así que, claro, le cuesta identificar. Una hermana mía que está casada con un entrerriano tiene un sobrino que un día le dijo sí, porque se dice pollo, pollito, apoyar. Claro. Apoyar venía de pollo. Sí. ¿Sos de navegar en YouTube, entrar y mirar? Sí, soy experta en eso. Viste que vos entrar y podés estar toda una vida, yo digo toda una vida. Sí, toda una vida. Lo que quieras. Toda una vida. Y en el Google también, toda una vida sabiendo buscar y sabiendo seleccionar qué te sirve de lo que no te sirve, ¿no? Pero el Google es como dijera María Elena Walsh, es un aljibe total. Absolutamente. Ahí está todo. Y se puede encontrar cosas muy importantes y muy valiosas y te solucionan. Cuando te googleaste y viste en Wikipedia, está bien todos los datos, hagamos correcciones públicas, ¿sabes? ¿Viste que ¿Yo estoy ahí? Sí. No me vi.
Viste que Wikipedia, todos somos wikipediosos. Sí, bueno, yo le tengo cierta desconfianza. Por a la eso, wiki. por eso. A la wiki porque la tomo con pinzas a la wiki. Realmente es práctica porque Sí. te da todo, pero hay que Rápidamente. corroborarla. Claro, hay que corroborarla. no hay que quedarse con... No hay que quedarse. Bueno, ¿dónde conseguimos el libro? En Moglia Ediciones. Por En calle Moglia Rioja. Ediciones. Rioja entre Pellegrini y Julio. Ahí está el libro. Y ahí van a estar todos mis libros, creo, siempre. Gracias, Estela Maris. No, a ustedes. Qué a ustedes. linda charla que tuvimos, Hugo. Sí, 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 muy sí, linda, muy muy linda linda. charla. Muchas gracias. Bueno, y yo me quedé con ganas de seguir charlando, así que Sí, me parece pero que... bueno, lo vamos a convocar Sí, sí, más sí, sí. adelante, cuando cumplamos 1 mes, 2 meses. Claro, cuando claro. quieran. Cuando Y quieran. no, para la Feria del Libro. Dale. Cuando ustedes para quieran. la Feria del Muchísimas Libro. gracias. Bueno, está la gran productora de este programa, Susana.